Hola chiquis, ¿cómo están? Esta es la toma 754.000 millones del video 4 millones del día de hoy, porque la verdad estoy muy cansada, así que nada, ténganme paciencia, pero lo que pasa es que mis chiquis necesitan el video de resumen del libro que vamos a trabajar hoy, que es tan difícil volver a Ítaca de Esteban Valentino. Les voy a dividir el video en tres para que ustedes tengan una idea de cómo nos vamos a organizar. Esperen que me sacan los antiguos. ¡Ay, que no estoy tan mal! Ahora sí, nos vemos las caras. El video va a estar dividido en tres. La primera parte va a ser la parte del autor, la segunda parte va a ser la de los personajes y una enfermedad X que aparece dentro de la novela que es absolutamente importante conocer. Y por último, tenemos la parte de lo que es la novela en sí. Comencemos con el autor. El autor es Esteban Valentino. Nació en Castelar en 1956. Mi papá es del 50, así que podría ser mi papá. Él es profesor universitario, también es periodista y trabajó para varios medios de comunicación, o sea, diarios y revistas en general. Actualmente está trabajando como profesor, como docente, pero tiene, a pesar de que comenzó su carrera como escritor de poesía, ahora tiene muchos cuentos y novelas publicados alrededor de lo que es Argentina, Latinoamérica y Europa. ¡Ay! Un argentino super mega exitoso. Rapidito nos vamos a los personajes, que son dos los personajes principales. Es Eduardo, que es el niño que tenemos enfermo en coma. Mónica, que es su madre, que perdió a su esposo 5 años atrás de esta novela, del momento en el que ocurrió que su niño cayera en coma. Y podríamos decir tranquilamente que la enfermedad, que es el síndrome de Melas, es otro de los personajes porque la verdad es que todo gira en torno a que el niño esté en coma por culpa de esta enfermedad. ¿Ustedes la conocían? Es un síndrome que generalmente se hereda de madre a hijo, pero en este caso se heredó de padre a hijo y ese esposo, ese padre, había fallecido, como yo les comenté previamente, 5 años atrás de cuando ocurren los hechos de la novela, por culpa de este síndrome. O sea que la madre estaba total y absolutamente desesperada. Nuestra amada Mónica estaba total y absolutamente desesperada porque a su hijo no le pasara lo mismo que le pasó a su esposo 5 años atrás. Antes que me olvide, un dato muy importante sobre el síndrome de Melas es que es un síndrome que ataca a las neuronas y es degenerativo. Eso quiere decir que progresivamente va poniéndose peor la enfermedad. En este caso, el cuadro de Eduardo había llegado a tal punto que el chico estaba en coma total y absoluto. Como les había contado previamente, el papá falleció de esta enfermedad, pero Mónica, en esta oportunidad, la mamá, estaba decidida a no permitir que su hijo se fuese por el mismo motivo. Ahora vamos a la historia en sí. Recuerden que arrancamos sabiendo que Eduardo es un chico de 12 años que, como padece el síndrome de Melas, está en coma y su mamá lo acompaña porque está decidida a no dejarlo ir. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros cómo es que dentro de la novela se organizan? Que está Eduardo como protagonista y también está su mamá. Pues resulta que el síndrome de Melas hace que el cuerpo no pueda moverse, que él no pueda abrir los ojos, que no pueda hablar, pero sí puede pensar y escuchar. Entonces, todos los cuentos que contó su madre aparecen con acotaciones dentro de lo que es el libro, aparecen como acotaciones en cursiva o en negrita. Esas acotaciones en cursiva o en negrita que aparecen en el libro son los pensamientos de Eduardo. ¿Lo sabías? Entonces lo que nosotros vemos dentro del libro son como si fuesen monólogos. Estos monólogos es cuando la madre cuenta toda la historia en la que no tiene respuesta y donde el niño también comenta, pero tampoco tiene respuesta. Son monólogos, o sea, cada cual aporta, ¿sí?, su impronta a la historia, pero en realidad ellos no se están comunicando de manera real.
Aquí tenemos que destacar que muchos meses pasaron dentro de lo que es la historia, porque incluso Eduardo cumple sus 15 años estando internado. Nos enteramos muchos también de sus pensamientos, como por ejemplo de que él hay días en los que está mejor de ánimo, hay días en los que se siente frustrado porque él en realidad no sabe mucho de su enfermedad, y hay momentos en los que siente miedo porque cree, más allá de que él está estable dentro de la condición en la que está, más allá de que está estable, él no sabe para qué lado va a ir la enfermedad. Entonces eso le produce mucho miedo. Y lo mismo le pasaba a Mónica, ya que ella no tenía días en los que se encontraba bien y días en los que no sabía qué sentir, porque justamente no se quería esperanzar teniendo como referencia que había perdido a su esposo 5 años atrás, pero tampoco quería perder la fe. Por eso es que acompañaba a Eduardo, para bien o para mal, lo acompañó todo el tiempo. Incluso sabiendo que podría estar acompañando a su hijo en los últimos días de su vida. Es re triste. Ahora, las acciones más importantes de Mónica son dos. Uno es el regalo que le hace a su hijo cuando cumplió 13 años, que los cumplió internado en coma, que es regalarle una cajita sensorial. Eso quiere decir que adentro tiene muchas cosas que él puede percibir a través de los 5 sentidos. A través del sentido del gusto, a través del sentido del oído, a través del sentido del olfato, del tacto, ¿sí? En este caso no de la vista, ya que él no podía ver. Y para ella incluso este fue un regalo mucho más significativo que, por ejemplo, comprar una remera, porque ni siquiera sabía si su hijo se iba a despertar. Y el segundo acto súper importante es mantener la mente de su hijo activa mediante la historia de Ulises, que es un guerrero que tuvo que alejarse de su casa, que justamente es Ítaca, de su pueblo, del lugar donde él se sentía cómodo, y de su esposa, para enfrentar la guerra de Troya. Luego, lo que pasa a continuación, que es todo ese camino de regreso a Ítaca, donde él tiene que sortear muchos obstáculos para llegar a donde realmente quiere estar, es en cierta forma una manera de mostrarle también a nuestro protagonista, Eduardo, que sorteando algún que otro obstáculo también puede llegar a casa. Y llegar a casa significa como volver a la vida, salir del coma. Los obstáculos que atraviesa Ulises son tan impensados como exóticos, como por ejemplo que en un momento estaba en su barco y el barco no se movía porque no había viento. También aparecen ninfas, también aparecen dioses, también aparece como que las estrellas que eran quienes guiaban a los marineros en esa época, ¿sí? Como que se habían confabulado para lograr que justamente Ulises no pudiera volver a Ítaca. Entonces parecía como que regresar a su hogar para este héroe era total y absolutamente imposible, lo que causaba justamente lo mismo o las mismas sensaciones que sufre nuestro protagonista Eduardo en ese vaivén de me siento bien, fracaso, me da miedo, me parece que no voy a lograrlo jamás. Pues resulta que al fin y al cabo él logra llegar a Ítaca, con la mala suerte de que nadie lo reconoce, excepto un porquero, ¿sí? Su hijo y el perro, que se llama Argos. Si te quedaste con la duda de si Eduardo despertó o no despertó, si él también logró volver a Ítaca. Lo que te puedo decir al respecto es que la mamá, Mónica, estaba un día sentada en el parque y empezó a sentir un presentimiento como de que Eduardo iba a volver a Ítaca. Entonces, ¿qué hizo? Salió corriendo al hospital y cuando llegó a la habitación donde estaba su hijo, ¡oh! Ahí estaba su hijo, rodeado por los doctores. Nadie lo podía creer. Y el niño, adivinen cómo estaba, absoluta y completamente feliz. ¿Y la madre? Ni les cuento. Esta historia se destaca justamente por tener muchas descripciones donde nosotros podemos sentirnos parte de la historia, sufrir el dolor de la madre, también sentir el miedo, la frustración y los días de alegría de Eduardo, e incluso podemos meternos en la historia de Ulises. ¿Querés saber más? No te olvides de suscribirte a nuestro canal, dejarnos un like y compartir nuestros videos si no querés perderte nada. Te mando un beso enorme. ¡Mua!